Bienvenidos a Respuestas Contundentes en su canal Ya Viene el Rey. En la sección anterior estuvimos tratando un tema muy interesante que le damos continuidad, y es ¿qué ocurre después de la muerte? Oremos. Eterno, maravilloso y buen Dios, eres muy amoroso, eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias por todas las bendiciones y por permitirnos abrir tu santa palabra. Quedamos en tus brazos de amor. Dirígenos con el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿qué fue lo que aprendimos en la sección anterior? Aprendimos que espíritu y alma se equiparan. En este contexto relacionado con la creación del hombre y con la muerte, se equiparan a respiración, aire, hálito, expirar, soplo, aliento de vida, se equiparan exactamente a ello. Eso lo vimos en varios textos. Por ejemplo, cuando fuimos al capítulo 17 del primer libro de Reyes, encontramos desde los versículos 17 al 22 en la experiencia del profeta Elías con la viuda de Sarepta, que en esas escenas se relacionó directamente a la palabra alma con respiración, con aliento. Allí lo vimos muy claramente. La Biblia ha sido muy contundente en cuanto a ello. Ahora, cuando nosotros miramos la experiencia de la muerte, las escenas de la muerte del Señor Jesús, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que en el momento en que Él muere, también la Biblia vincula el término espíritu con la respiración. Usted lo va a encontrar en Lucas 23:46, lo va a encontrar en Mateo 27:50, Marcos 15:37 y Juan 19:30. Tomemos uno solo de ellos porque usted tendrá ocasión de ir con más detalle. Lucas 23:46. Mire, precisamente por eso este espacio se denomina Respuestas Contundentes, porque la palabra del Señor es absolutamente clara. El capítulo 23 del Evangelio de Lucas, versículo 46. Escuchemos bien, leamos bien. Leamos lo que está escrito. No leamos lo que nosotros queremos que esté escrito. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando dice Padre, en tus manos encomiendo, eso de encomendar es de entregar, asignar, dar, donar. Y como eso es lo que significa, el Señor Jesús le está diciendo al Padre: en tus manos doy, en tus manos coloco, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Y cuál fue la acción inmediata? Expiró. ¿Qué es expirar? Es exhalar el último aliento. Eso es expirar. El Señor Jesús lo hace y la Biblia lo describe como que esa fue la manera como entregó el Espíritu. ¿Es coherente con qué textos? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, cuando dice que el ser humano, la carne, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Cuándo lo dio? Ya lo dijimos con claridad en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, aire, respiración. Es muy maravilloso porque estos textos son claros, son absolutamente contundentes. Ahora necesitamos avanzar. Mientras tanto, seguimos reiterando que en este contexto, espíritu y alma significan eso. Estamos siendo claros. Es en este contexto. No estamos diciendo que espíritu y alma signifiquen solamente esto. No, este es uno de los significados que tienen espíritu y alma, como aire, respiración, soplo, aliento de vida, hálito, en fin. Hay algunas versiones de la Biblia que hablan de resuello, versiones muy antiguas, pero significan exactamente lo mismo.
Y hablando de eso, de lo mismo, pues entonces vamos a ampliar el concepto cuando vamos al libro de Eclesiastés. Vamos al capítulo 3 del libro de Eclesiastés. ¿Con qué nos vamos a encontrar en Eclesiastés, el capítulo 3? Un mismo suceso entre los animales y los seres humanos. Miren lo interesante, lo maravilloso que vamos a encontrar allí. Eclesiastés, el capítulo 3, dice la contundente palabra de Dios. Nos vamos al versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allá hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Avancemos. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean. ¿De quiénes está hablando? ¿Quiénes deben ver? Los hijos de los hombres. Es una manera de decir los hombres, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Que somos semejantes a las bestias? ¿A qué estará haciendo referencia la Biblia? Miremos bien, leamos con cuidado. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, es decir, a los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. La Biblia está siendo clara y contundente. Un mismo suceso ocurre a los hombres y a las bestias. Como tenemos la misma respiración, porque dependemos del mismo aire, del mismo oxígeno, nos movemos en términos generales en el mismo ambiente, en este planeta, en esta atmósfera, pues precisamente al perder ese aliento, ese aire, esa respiración, morimos. Mueren las bestias, mueren los animales y muere el ser humano. Miren lo que dice el versículo 20. A este versículo vamos a regresar después. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Usted se da cuenta cómo 3 escritores diferentes nos han hablado del asunto. Usted se da cuenta cómo Moisés, el rey David y Salomón, ya lo hemos mencionado, hablan del asunto, utilizan las mismas expresiones. Todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y viene el rey Salomón a hacer 2 preguntas conclusivas. Versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Usted dice, no, es que el alma, eso que tenemos dentro, que puede vivir. No, discúlpeme con todo respeto, la Biblia es clara y contundente. ¿A qué espíritu se está refiriendo? Ya lo ha mencionado en los versículos atrás, a la respiración. Una misma respiración tenemos hombres y animales, de tal manera que ¿quién es capaz de decir que esa respiración o espíritu de los hombres va arriba y que la respiración de los animales va abajo? ¿Quién podrá hablar acerca de eso? Eso es lo que le compete solamente a Dios. Es una pregunta conclusiva, como cuando usted le dice a un niño, le explica el peligro acerca de transitar por determinado lugar. Y finalmente usted le dice, entonces tú pasarías nuevamente por ese lugar cuando ya te lo expliqué. No es porque usted no sepa aclarar el asunto, sino que es una manera de concluir, es una manera de acentuar, decir, te estoy enseñando que no pases por ese lugar. Son preguntas conclusivas. Aquí está diciendo, está claro, la misma respiración tienen hombres y bestias, y ¿quién se pone a detallar a dónde van, a qué lugar va esa respiración después de morir? Simplemente nos quedamos satisfechos con la respuesta de la palabra de Dios. Vuelve a Dios. ¿Qué vuelve a Dios? ¿Será que Dios tiene por allá en el cielo almacenes, una bodega de todas las pequeñas respiraciones, todos los pequeños aires y cada uno con un rotulito? La respiración de Rubén, la respiración de Antonio, el aire de Pepito. No, es una manera de decir que Dios es el que tiene potestad para devolver la vida a aquel que la perdió. Cuando nosotros vamos, avanzamos al capítulo 9 de Eclesiastés, encontramos otra referencia a un mismo suceso. Y mire cómo vamos avanzando. Eclesiastés capítulo 9, nos ubicamos en el versículo 2.
dice la contundente palabra de Dios. Todo acontece de la misma manera a todos. El capítulo 3 nos hizo referencia a todos en cuanto a quienes tenemos vida como hombres, seres humanos y animales. Aquí dice, todo acontece de la misma manera a todos. Aquí nos daremos cuenta de quién está hablando. Un mismo suceso ocurre, escuche bien, lea bien. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Usted se da cuenta de estos dos cuadros comparativos, cómo la Biblia nos dice, nos va a hablar de un mismo suceso que ocurre tanto al bueno como al malo, al justo y al injusto. ¿Cuál es el mismo suceso? Versículo 3, prestemos atención. Este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, reitera. Los hebreos son muy reiterativos al hablar, al escribir. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante la vida. Y después de esto, miren, aquí viene, este es el mismo suceso. Y después de esto, se van a los muertos. ¿Cuál es el mismo suceso que le ocurre al justo y al injusto? ¿Cuál es el mismo suceso que le ocurre al bueno y al malo? ¿Cuál es el mismo suceso que le sucede a aquel que se acerca a Dios y a aquel que finalmente le da la espalda a Dios? Todos se van a los muertos. Aquí en ningún momento, y usted tiene que ser muy claro, en ningún momento la Biblia separa, en ningún momento aquí está diciendo que al polvo, a la tierra, se va el cuerpo y que algo dentro de nosotros, algún ente, se va fuera, porque la única mención que ha hecho la Biblia es de espíritu, pero la palabra de Dios es clara. Espíritu en este contexto significa soplo de aire, respiración, aliento de vida. No significa otra cosa en este contexto. Así que de aquí extractar la idea que algún ente que tenemos dentro se mueve, sale, suple, piensa y va a otro lugar a cumplir distintas tareas, no tiene ningún sustento bíblico. Suena hermoso, pero no tiene sustento en la palabra de Dios. Usted me dirá, pero eso sí lo dirá la palabra del Señor, que es que después de morir no se cumple ningún tipo de función. Leamos muy bien. Dice el versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Usted se pone a comparar, ¿qué será mejor? Tener un león que representa más poder, más fuerza, más significación. ¿Un león o un perro? Los perros los queremos mucho, los amamos, pero el león se lo lleva por delante. Pero vale más un perro vivo que un león muerto. Un león muerto ni cosquillas hace. Versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Recuerda el Salmo 146, versículo 4, que se dice de los hijos de los hombres, de los hijos de los príncipes, que al quitárseles el soplo van al polvo de la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Mire cómo es coherente Salomón con su padre David. Dice, no tienen más paga, nada más de lo que se haga aquí en la tierra, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, terminaron ya, acabaron ya, no siguen funcionando. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Discúlpeme, yo no sé usted, pero yo veo a la Biblia con una expresión contundente, aplastante, inculcando una verdad que no podemos negar. Dice el versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia,
ni sabiduría. Alguien dijo, más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Es clara y contundente la palabra de Dios. ¿Por qué no hay más trabajo? ¿Por qué no hay más obra? ¿Por qué no hay más amor, ni odio, ni esperanza, ni tristeza mientras estamos muertos? Porque cuando hemos muerto, entramos a un estado en el que perdemos completamente cualquier tipo de actividad física, cerebral, cualquier tipo de actividad de nuestro organismo, cualquiera. Todo muere, todo fenece, todo termina. ¿Por qué? Porque ¿a dónde vamos? A los muertos. ¿Y a dónde llevamos nosotros los muertos? Capítulo 5 de Juan, para que ya vayamos redondeando. El Evangelio según el apóstol Juan, mire cómo lo reitera, los buenos y los malos en el mismo lugar, en el sepulcro. ¿Y qué sale de ellos? Lo único que sale de ellos es el aire, la respiración. Si usted quiere ir a una Biblia que tenga el Antiguo Testamento en griego, vaya, busque en Eclesiastés capítulo 2, versículo 7, cómo se ha traducido esa palabra espíritu en Eclesiastés 2:7, que dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Usted encuentra la palabra neuma, y neuma en griego significa aire, significa respiración, significa soplo. No tiene otra significación en este contexto el término espíritu, el término alma. Dice, son las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 5, el versículo 28. La palabra de Dios con su contundencia. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Los que están en dónde? En los sepulcros. ¿No le parece que tiene sentido que la Biblia dice el polvo de la tierra? Todos vamos allá. Y aquí dice el Señor sepulcros. Claro, porque los sepulcros hacen parte de la tierra. Allí es a donde llevamos a nuestros seres queridos. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, recuerda la frase del rey Salomón, la misma, todos, es abarcante, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno, un grupo, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, el otro grupo, a resurrección de condenación. Es decir, de los sepulcros para recibir su paga por haber actuado conforme a la voluntad de Dios o haber actuado en contra de la voluntad de Dios, de los principios de Dios, salen de los sepulcros y reciben su paga, sea de vida eterna o sea de condenación eterna. La Biblia ha sido contundente. Daniel, el capítulo 12, versículo 2, hablando de algo que va a ocurrir después de la tribulación, es una escena muy particular que necesitamos explicar en detalle. Sin embargo, nos alcanza a sugerir exactamente la misma idea. Daniel capítulo 12, acerca de que en los sepulcros se encuentran buenos y malos. No van a otro lugar, no hay ningún otro lugar a donde vaya el cuerpo y algo que sale de nosotros se vaya a un lugar distinto a ese sepulcro, y la respiración se vaya a un lugar distinto en cuanto a autoridad a la potestad de Dios de devolver esa respiración cuando resucite ese cuerpo, sea para vida eterna o para condenación eterna. Dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos, está hablando de algo que ocurre después de la gran tribulación, que menciona el versículo 1, dice el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Otro escritor de la palabra de Dios que reitera exactamente el mismo mensaje. ¿Cómo concluimos este maravilloso y poderoso tema en el tópico actual? Porque vienen las otras secciones donde ampliaremos en detalle. ¿Cómo lo concluimos? Primera conclusión hasta el momento, importantísima. Reiteramos que en este contexto alma y espíritu significa respiración, en este contexto.
hay otras significaciones que vamos a estudiar después. Otra conclusión, que en ese mismo sentido, bestias y seres humanos tenemos la misma respiración y cuando morimos nos ocurre lo mismo, perdemos ese aliento de vida y terminó la vida. Hasta allí llegó la vida. Otra conclusión, todos los hombres, buenos y malos, van al mismo lugar. No los buenos al morir van a un sitio a gozar de algo y los malos van a otro sitio a sufrir por algo. De ninguna manera. A donde vayan, que es el polvo de la tierra, no hay ni trabajo, ni ciencia, ni obra, ni sabiduría, absolutamente nada, ni amor, ni odio, no pasa absolutamente nada más allí, porque todo eso se vive y se experimenta es en vida. De tal manera que si es lo que tenemos claro y la Biblia ha sido contundente, que es lo que ocurre en la muerte, entonces, ¿qué pasará en la resurrección? ¿Qué va a ocurrir? Ese será nuestro próximo tema en la próxima sección, porque la Biblia dice que hay resurrección y es la maravillosa esperanza cuando ponemos nuestra vida completamente en las manos de Dios. No lo dudes, la Biblia es contundente, absolutamente contundente. Que Dios te bendiga.